Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy también en la segunda parte de este taller temático sobre cambio climático y energías renovables en los paisajes culturales, que estamos celebrando la Alianza de Paisajes Culturales, el Consorcio de la Sierra de la Tramuntana y el Consell Insular de Mallorca. Para continuar con el programa del que ya hablamos ayer y para completar un poco otras perspectivas, tenemos hoy aquí con nosotros a Marc-Marie Romeo. Marc es biólogo de formación, trabajó durante 11 años como técnico municipal en la Costa Brava y desde 2004 hasta la actualidad está trabajando en la Diputación de Girona, pero no sin en este periodo también ha trabajado como director del Parque Natural de Montgrí, Islas Medes y Baxter. Actualmente es jefe de Servicio de Medio Ambiente de la Diputación y nos va a hablar sobre el elemento clave en el contexto del cambio climático, la biomasa, sobre las biomasas, algo que salió ayer en la mesa de debate y es esta una ponencia como que suscitaba mucho interés. Así es que, sin más, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bon dia a tothom. Voy a hacer mi explicación en castellano, porque bueno, hay gente de toda España, entonces la presentación es en castellano, también voy a hacer la presentación hablada en castellano. En primer lugar, agradecer a la organización el haberme invitado pues, a explicar nuestra experiencia y bueno, sin más, pues empiezo la ponencia. Bueno, en Diputación de Girona voy a poner un poco de marco. Nosotros estamos encuadrados en el servicio de medio ambiente, donde trabajamos sobre todo, digamos, en dos ámbitos: territorio y acción climática / energía. Sobre todo nuestro bagaje, al principio, en 2004, cuando empecé a trabajar en la Diputación, era básicamente territorio. No es hasta el 2008 o 2009 cuando empezamos a interesarnos por el tema de la preocupación del cambio climático. En esos momentos ya, digamos, cada vez más estaba al orden del día pues, las noticias, el debate, ¿no? Pero todavía estaba en un punto, digamos, de instituciones, de científicos. No había llegado en ese momento, al menos en Girona, no había llegado al público. Desde entonces hasta ahora, bueno, aquí tenemos un compendio de noticias de periódicos recientes, desde grandes incendios, récords de temperaturas, estíos larguísimos, lluvias torrenciales, tormentas desconocidas al menos en nuestras generaciones. Bueno, pues esta ya es una realidad que tenemos, ¿no? Entonces, a partir del 2008, la Unión Europea, la Comisión Europea concretamente, lanza un programa, el programa del Pacto de las Alcaldías por la energía sostenible, focalizándose en esos momentos en intentar mitigar el cambio climático, intentar bajar las emisiones como fuere, y pensando que la mayor parte de emisiones de la tierra se generan en ámbito urbano, con lo cual el papel de la administración local es primordial, porque es la administración que tiene mayor incidencia en el ámbito local, ¿no? A nivel de urbanismo, a nivel de movilidad intraurbana, etc. Grandes ciudades, y con ese objetivo pues, se lanza este programa. Desde la Diputación nos interesamos enseguida, lo que pasa es que los tiempos de la administración son los que son y al final acabamos uniéndonos al programa, al Pacto de las Alcaldías, final del 2011, principio del 2012, como coordinadores territoriales. Y este es el marco en el que empezamos a trabajar todo el tema de energía. Lo que pasa es que veníamos, como he dicho antes, con una mochila de trabajar territorio, de trabajar en un espacio en que, o en una provincia en que tiene mucho peso el ámbito rural y específicamente el ámbito forestal.
Bueno, porque es necesario actuar en cambio climático. El cambio climático no es un problema ambiental. Vamos, sí es un problema ambiental, pero no solo es un problema ambiental. Es más, podríamos decir, y haciendo quizás una declaración un poco, no sé cómo decirlo, aguzarada, fuera de tono, y es que en realidad la Tierra va a sobrevivir al cambio climático. Van a haber cambios, van a haber ecosistemas que no van a sobrevivir, van a haber especies que no van a sobrevivir. La cuestión es cómo vamos a sobrevivir nosotros el cambio climático, cómo vamos digamos, a vivir con las condiciones con las que queremos vivir frente al cambio climático. Por lo tanto, también es una visión, permitidmelo, egoísta, ¿no? De decir, bueno, tenemos que afrontar el cambio climático no porque seamos verdes, no porque mi formación de biólogo me diga, no, es que yo lo que quiero es salvar a los pájaros, vamos a hablar así, ¿eh? Claro que quiero salvar a los pájaros, pero es que incluso de una forma incluso más principal, lo que quiero es salvar el bienestar de la gente a quien amo, de la gente con quien vivo, de mí mismo. Entonces, por eso hay que abordar el cambio climático. Y además hay que abordarlo urgentemente. Ya no tenemos tiempo para perder. Bueno, ¿y cómo lo abordamos? Pues lo abordamos desde dos ámbitos. Os decía antes que en el 2008 se lanzó el programa de Pacto de las Alcaldías para la Energía Sostenible. Este Pacto de las Alcaldías tenía unos objetivos para 2020, hemos superado el 2020. Tengo que decir que a nivel de Europa se han conseguido los objetivos, que era disminuir las emisiones globales en un 20%. Esto se ha conseguido en Europa. Incrementar la producción de energía sostenible en un 20%. Esto también se ha conseguido en Europa, pero cuando digo Europa quiero decir toda Europa, no todas las regiones de Europa. Nosotros no lo hemos conseguido. En España, quiero decir, ¿eh? Entonces, esto fue digamos, los objetivos de 2020. Ahora estamos en objetivos 2020-2030, incluso 2040 y 2050, como seguramente ya sabréis. El Pacto de las Alcaldías se ha transformado. Ya hoy es Pacto de las Alcaldías para la energía sostenible y el clima, con lo cual entra en juego la adaptación. Y aquí, bueno, voy a empezar a hablar de bosques, ¿eh? El bosque es la infraestructura verde del país, en un país eminentemente boscoso como es el nuestro. Estos son datos del 60% de los bosques, o sea, el 60% de la superficie de Cataluña eran bosques, digo eran porque ahora ya es el 64%, aquí tenemos una cuestión, no voy a decir si es un problema o no, es una cuestión, que es que el abandono de las tierras, el abandono de la agricultura, de la ganadería extensiva, está provocando un incremento de superficie de bosques. Y es un incremento de superficie de bosques que sí que voy a decir que es problemática. ¿Por qué? No es un incremento de superficie de bosques, digamos, planificada y digamos, querida por la población, sino que es sencillamente el resultado del abandono, con lo cual son bosques no gestionados, muy jóvenes, muy densos, con una problemática asociada que voy a ir contando. En Girona tenemos en Cataluña se dice, hay un programa humorístico en la tele, que cada vez que se habla de Girona, dicen Girona más. Bueno, pues Girona más. Tenemos el 72%. La mediana europea es el 44%, lo ven aquí, y la mediana mundial es el 31%. De la superficie mundial es bosque. Hay que gestionarlo. Además, como consecuencia del cambio climático, estamos en un momento en que se está perdiendo productividad, se está perdiendo biodiversidad, se está, digamos, la debilidad de los árboles hace que sea más fácil la entrada de plagas, hace que sea más fácil la entrada de especies invasoras. Aquí tenemos dos imágenes del Pirineo más costero, cercano ya prácticamente al mar,
donde se ve pues, a principios de primera mitad del siglo XX cómo era el paisaje y cómo lo tenemos actualmente, absolutamente cubierto de árboles, lo cual en sí no es malo, la cuestión es cómo tenemos y cómo gestionamos este territorio. Y hay otra realidad. El último gran incendio que tuvimos en Girona fue un incendio en la Junquera, que empezó en la Junquera y acabó prácticamente a las puertas de Figueras. Y Marc Castellnou, que lo tienen aquí, es el jefe del GRAF de Bomberos de Cataluña, el Grupo de Acción Forestal. Y dice, bueno, es que no podemos abordar los incendios de cuarta generación y quinta generación que nos están viniendo. No lo podremos abordar, no se pueden parar. Hay que gestionar el territorio, hay que prevenir o hay que apagar incendios, como dice él, en invierno, gestionando el territorio. Además, hay que garantizar los servicios ecosistémicos que nos dan estos bosques. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, en primer lugar, planificando, detectando cuáles son las zonas de mayor riesgo y a partir de aquí creando los instrumentos para poder gestionar este paisaje, buscando sinergias con el sector privado. Aquí la colaboración público-privada es primordial. No hay que olvidar que la mayorísima parte de esta superficie forestal es de titularidad privada, con lo cual la administración, aparte de regular o poner normas, no puede hacer otra cosa que ponerse de acuerdo con la propiedad para intentar incentivar que les sea posible y que les sea rentable esta gestión de los bosques. Y aquí aparece pues, este subproducto del bosque que puede ayudar a la viabilidad económica de la gestión. O sea, gestionar un bosque durante años para sacar un aprovechamiento al final, pues este aprovechamiento final sí que tiene un rendimiento económico y talar árboles de calidad sí que tienen un precio venta que hace viable esta tala, pero no es viable toda la gestión previa. Necesitamos una serie de subproductos que nos ayuden o que ayuden al propietario a hacer esta gestión año a año para al final poder llegar a hacer el aprovechamiento final. Y esto lo hacemos con la astilla de biomasa. ¿Cómo abordamos este tema? Pues desde la planificación estratégica, en primer lugar, buscando la viabilidad económica a través, no solo económica, sino también la eficiencia en el trabajo, a través de la gestión forestal conjunta. Muchas de estas fincas forestales, aparte de las grandes propiedades, muchas de ellas son en realidad minifundios, pequeñas parcelas que eran de cultivo, que por abandono hoy son bosques, pero pueden tener media hectárea, una hectárea. Esto no es viable. Esto nadie, incluso hay mucha gente que no sabe ni dónde tiene su parcela, porque son herederos que saben que tienen una parcela ahí y no saben ni dónde está. Entonces, la unión de estas parcelas, la unión de estos propietarios es primordial para poder hacer viable esta gestión. A partir de aquí, pues estructurar el sector forestal para poder producir astilla y ¿cómo lo estructuramos? Pues a través de promover su consumo. Como planificación estratégica empezamos por hacer una serie de estudios territoriales para ver qué potencial teníamos en Girona. Aquí tenéis algunos datos. El potencial de biomasa, contando que se aprovechara un 75% de la producción anual de nuestros bosques, sería de unas 500.000 toneladas en verde al año. Esto pasado a astilla o digamos a madera al 30%, que es la humedad óptima para su utilización, pues tenemos estas 300 y pico mil toneladas al año. Esto podría dar lugar a trabajo, aquí hemos puesto, es una estima, 12 empresas de biomasa y gestionar 40.000 hectáreas forestales prioritarias, que no son todas, sino que son aquellos espacios que se han considerado prioritarios, ya sea por su vulnerabilidad al cambio climático, ya sea por su riesgo de incendio. Aquí tenéis, en el 2017 hicimos este análisis de nuestros bosques con la Universidad Autónoma de Barcelona. Les encargamos que analizaran la vulnerabilidad de nuestros bosques. Ellos aprovecharon
y hicieron al final toda Cataluña, por eso aquí está toda Cataluña, pero digamos, les quisiera que se focalicen en la zona esta roja que tienen arriba a la parte noreste. Esto es una comarca de media montaña, la Garrocha, es prepirineo, y es donde se concentra la mayor vulnerabilidad, que son bosques de robles y hayas, donde nunca ha habido problemas de agua. No, nunca, o sea, son el tipo de clima, de microclima de la zona, son lluvias constantes durante todo el año. No es que sean muy abundantes, no es que al final caigan muchos más litros en la Garrocha que, por ejemplo, en el Alt Empordà. Lo que pasa es que caen mucho mejor repartidos, con lo cual los bosques tienen una dinámica de crecimiento pues, que llevan de la misma manera durante siglos, por no decir milenios. Pues bueno, hoy en día estos bosques son los más vulnerables porque les ha cambiado el régimen hídrico. Y por otro lado, pues la planificación conjunta, como les decía antes, ¿no? Intentar sumar superficies para que sea viable la gestión, desde planes técnicos conjuntos, planes estratégicos de biomasa, que son unos planes, digamos, no normativos, pero que nos permiten identificar cuáles son las zonas de mayor riesgo o más prioritarias de actuación, identificar los actores, es decir, sus propietarios, si están o no asociados, el mercado potencial que tienen a su alrededor, si existen o no existen empresas de trabajos forestales, si existe o no existen empresas de producción de astilla, si existen o no existen calderas de consumo cerca, y a partir de aquí, pues, digamos, identificamos cuáles son los puntos o los cuellos de botella que hay que pasar para poder pues, deshacer el nudo. O planes de ordenación forestal a nivel municipal, que también engloba todas las fincas que existen en un municipio o en varios municipios que se puedan unir. Estamos en estos momentos colaborando también con las asociaciones de propietarios del ámbito de Comarcas de Girona. Aquí tienen unos cuantos ejemplos. A través de una convocatoria de subvenciones damos ayuda para que tengan asistencia técnica y poder, digamos, programar sus trabajos, ponerse en contacto con sus socios y hacer toda la parte técnica. No les damos subvención para los propios trabajos. Estos entendemos que tienen que ser, aparte de que ya está la Generalitat que está dando ayudas al sector forestal, tienen que ser, digamos, económicamente viables. Bueno, pues la cuestión, apostamos por la biomasa. Esta es una diapositiva que ahora ya es antigua, pero me gusta ponerla. Aquí hablábamos hace, tampoco no tan antiguo, 3 años. Hace 3 años hablábamos de 9 millones de inversión. Luego verán los datos que tenemos hoy día. Bueno, ¿y por qué instalaciones térmicas con biomasa? Bueno, pues por lo que estoy diciendo. Los bosques en estos momentos están sometidos a 4 efectos. Riesgo de incendios, incrementos de temperatura, por lo tanto, incrementos de transpiración, periodos de sequía más largos, más largos, y lluvias que son mucho más irregulares, torrenciales y digamos, menos homogéneas a lo largo del año. ¿Qué conseguimos? Pues conseguimos, en realidad, las calderas de biomasa para nosotros son una llave de paso que nos ayudan en los 2 ámbitos de la acción climática. Nos ayudan en la mitigación porque el hecho de instalar calderas estamos disminuyendo el consumo de petróleo o derivados del petróleo. Normalmente estamos sustituyendo calderas que funcionaban con gasoil, pero también nos ayudan, como se estaba diciendo hasta ahora, en la adaptación. Nos ayudan a estirar esta gestión forestal tan necesaria para poder adaptar los bosques al cambio climático. Otro de los análisis que hicimos fue, y esto fue a través de los planes de acción de energía sostenible redactados en el marco del Pacto de las Alcaldías, vaciar todas las previsiones que había de ayuntamientos de posibilidad de poner calderas allí donde había calderas de gasoil. Bueno, pues nos salían estos números. Tenemos 551 equipamientos con un consumo de 40.000 kWh térmico año,
y de estos, 223 tienen más de 100.000 kilovatios hora año de consumo. Estos números, por sí mismos, ya nos dan idea de dónde es viable directamente, incluso sin subvención, cambiar la caldera. Porque en muy poco tiempo, en 3 o 4 años, hoy día ya estamos en 1 año y medio, según en qué sitios, digamos, retorna la inversión. A partir de esos 3 o 4 años o de ese año y medio, todo es ahorro. Y identificamos que una de las familias de equipamientos que salía con mayor frecuencia eran los centros educativos, y ahí nos focalizamos. Bueno, si recuerdan la diapositiva anterior, hablábamos de 9 millones, hoy estamos en 12, en casi 13 millones de inversión. Hemos podido instalar 78 calderas a lo largo de comarcas de Girona, con este consumo, unos 22.000 megawatts hora año. Megawatts son 1.000 kilowatts. Y estamos estirando en estos momentos pues, unos 16.000 hectáreas de gestión al año que equivalen a 30 puestos de trabajo, ya sean directos o indirectos. Bueno, pues esto es el resultado de un trabajo que empezamos a hacer en 2014. O sea, nos sumamos al pacto en 2012, empezamos a trabajar, sobre todo nos focalizamos como Diputación en los municipios, en los ayuntamientos, y por lo tanto nos focalizamos en equipamientos municipales. La primera prioridad que nos salió de los ayuntamientos fue el alumbrado público, porque era su mayor gasto y continúa siendo su mayor gasto, y por eso empezamos por ahí, pero seguidamente fuimos a por la biomasa. Les enseño algunos ejemplos de calderas que están en funcionamiento en estos momentos. Aquí tienen 2 calderas de 300 kilowatts. Los rojos son los vasos de expansión. El almacén de astilla, los depósitos de inercia de temperatura, la instalación desde fuera, y la propia caldera está en Figueras, en una escuela, son también 300 kilovatios. Esta es un pequeño pueblo de l'Empordà, de 100 kilovatios, y aquí es lo que se ve en la figura de arriba a la izquierda, es la ballesta, es el sistema para recoger. Esto sería el interior del depósito de astilla, y es el rotor que va girando, va trayendo la astilla hacia el vis en fi, ¿no? el tornillo que lo va metiendo dentro de la caldera. Otro ejemplo, aquí lo que pueden ver es un intercambiador de calor, el líquido que sale de la caldera no va, digamos, a la calefacción de las casas, sino que se intercambia el calor, y es un circuito independiente el que va hacia las casas o los equipamientos. Esto también nos permite después plantearnos redes de calor. Se puede tirar kilómetros de tubo por las calles y ir, sea a otros equipamientos municipales, esto ya lo tenemos en marcha, sea incluso a domicilios. Y aquí estamos trabajando con un pueblo en el Pirineo, donde estamos a punto de poner en marcha la primera comunidad energética térmica, porque comunidades energéticas eléctricas ya tenemos en marcha. Bueno, otro ejemplo, estas son dos calderas, las tienen a la derecha, 2 calderas de 200 kilovatios, con el depósito de inercia, y el tubo este que ven aquí abajo a la izquierda es el sistema de llenado de las sillas, de los hilos. Puede ser llenado por gravedad, pero cada vez más estamos optando por llenados neumáticos a presión, con lo que no hay que tener en cuenta pues, el desnivel o poner el silo en un lugar alto o en un lugar bajo para que el camión pueda llegar, etc. Es mucho más sencillo. Y ven muy bien también aquí la ballesta, lo que les decía antes. Bueno, pues ahora vamos a hacer un poco una mirada en presente, y es que no todos son rosas. Las calderas de biomasa, sobre todo comparando con las instalaciones que están floreciendo
gracias a Dios, están floreciendo por muchos sitios que son instalaciones solares. Una instalación solar no tiene prácticamente mantenimiento. Pones las placas, empiezan a producir, tienes tu central solar, tu inversor, y inyectas a la red y ya está. Puedes tener baterías o no, pero no tienen un mantenimiento. Claro, una caldera sí tiene mantenimiento, tiene piezas móviles, hay combustión, hay cenizas, hay que limpiar. Lo que pasa es que también tiene un mantenimiento una caldera gasoil. ¿El problema cuál es entre una y la otra? Pues que no tenemos al personal acostumbrado a tratar calderas de biomasa, y sí tenemos al personal acostumbrado a tratar calderas de gasoil. Entonces nos encontramos con bastante resistencia al cambio. Bueno, también es una cuestión muy humana, ¿no? Sobre todo a nivel de las personas que hacían el mantenimiento, fueran estas personas técnicos municipales o personal de mantenimiento municipal o de las propias empresas de lampistas, etcétera. Claro, toda la vida han estado poniendo calderas de gasoil, y de golpe llegamos nosotros diciendo no, vamos a cambiarlas por calderas de biomasa, una tecnología que no conocían, aunque es madura, absolutamente, hace muchos años que está funcionando en otros países. Unas redes de distribución que no existían, una especialización que no existía. Bueno, pues ahí había un problema que resolver. Otra cuestión, la calidad del suministro. El gasoil es gasoil, llega al camión y tiene más o menos, pues tendrá más o menos impurezas, pero más o menos todo el gasoil, digamos, es muy estándar. La astilla no. La astilla, primero teníamos que aprender a hacer astilla. Teníamos que aprender cuáles eran las medidas, teníamos que aprender cómo secarla, teníamos que aprender en qué rangos de humedad funcionaban mejor las calderas. Y otra cuestión, era importante para nosotros que esta astilla fuera de kilómetro cero, entre comillas, es decir, astilla local. ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera, para que no hubiera emisiones en el transporte. Ya que estamos mitigando, no vamos a emitir transportando. Segunda, y no menos importante, para lo que les comentaba al principio, estirar la gestión forestal local. Nos interesa crear sitios de trabajo en nuestras zonas rurales. Girona tiene, la mayor parte de sus municipios son de menos de 1000 habitantes. Y digamos que a municipios que tengan más de 20.000, pues son 8. De 221, somos 221. Pues bueno, solo 8 tienen más de 20.000 habitantes. El resto son de menos de 20.000. Y de ellos, la mayor parte, más del 50%, son de menos de 1.000. Con lo cual, nos interesa que no haya despoblación, nos interesa que haya desarrollo local. Sí, se vive en parte del turismo en la zona de costa, pero tenemos toda la zona de montaña que no vive exclusivamente del turismo, aunque también, sino que lo que nos interesa es gestionar territorio y crear sitios de trabajo. Bueno, me he ido un poco por las ramas. Otra cuestión es el mantenimiento, que ya he dicho antes. Tener un buen mantenimiento tanto de preventivo como correctivo, y hacer un buen uso. Nos encontramos al principio con calderas que tenían buena calidad de astilla, tenían un mantenimiento correcto y tenían un consumo enorme de astilla. ¿Qué pasaba? No la pagaban. No tenían una buena gestión. Funcionaba 24 horas. Bueno, pues la gestión también es muy importante. Bueno, pues para ello ponemos a disposición de los ayuntamientos un servicio, una asesoría técnica de mantenimiento, de seguimiento de contratos. Aquí les dejo, como la presentación la voy a dejar, esto sí, a ver, aquí les dejo estos dos links. Una cosa que hemos estado trabajando durante estos años es cómo dar, digamos, asistencia técnica a los ayuntamientos, aparte de la asistencia económica, para que pudieran redactar sus pliegos de suministro, de mantenimiento, etc. Aquí tienen ustedes unos ejemplos. Por ejemplo, en el pliego de suministro ponemos que tiene que ser de kilómetro cero, pero no ponemos que tenga que ser de kilómetro cero por distancia, sino por emisiones emitidas durante el transporte.
Otra cuestión es que para garantizar de dónde viene esta astilla, para después poder, porque esto lo tenemos como condiciones especiales de ejecución, por tanto son de obligado cumplimiento, para poder controlar que el origen es el que se ha prometido en los pliegos o en las ofertas. Tenemos esto sí voy a intentar abrirlo, a ver si se abre. Sí. Tenemos este aplicativo. Aquí están dados de alta todos los ayuntamientos y todas las empresas que tienen gestión de calderas. Aquí ellos pueden entrar sus datos, de dónde proviene la astilla, pero también pueden sacar sus informes para saber el consumo, etc. Voy a entrar un momento lo tengo aquí apuntado. Vale. Bueno, esta es la página de entrada. Aquí hay la información general. Tienen ustedes la biomasa consumida a lo largo de los años. Pueden ver el crecimiento que hemos tenido. Aquí están todas las instalaciones. Con mi password nosotros tenemos acceso a todo. Cada usuario tiene restringido el acceso solo a su información. Aquí, por ejemplo, tenemos los datos de cada uno de los equipamientos con sus diferentes entradas de astilla, de los consumos. Muy bien, pues. Vale. Me queda muy poquito, gracias. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo lo abordamos? Pues lo abordamos desde 4 puntos clave. Primero, un plan de servicios que ofrecemos a los ayuntamientos sin ningún coste, en el que les ofrecemos asistencia técnica para estudios de viabilidad, redacción de proyectos, dirección de obra, seguimiento de contrato durante el primer año, redacción de pliegos. Todo el proceso que necesitan desde el momento en que se plantean la opción de poder instalar una caldera hasta que la tienen en funcionamiento un año después. Subvenciones. Tenemos una convocatoria de subvenciones con subvenciones de entre 30 o 70.000 euros en función de la potencia de la caldera. Después, a partir de aquí, y para el periodo 2020-2030 hemos hecho una nueva, planificación del Pacto de las Alcaldías, y ahora vamos a empezar a vaciar de nuevo estos datos que en 2012 nos dieron la información sobre las calderas hasta 2020. Ahora tendremos la información de las calderas hasta 2030. Y, como les decía antes, pues elaboramos los pliegos y los ponemos a disposición para aquellos ayuntamientos que quieran, pues por ellos mismos, o incluso no solo ayuntamientos, sino también, particulares, quieran instalar calderas. Les comentaba antes que estamos a punto de empezar una nueva etapa con las comunidades energéticas térmicas en uno de los pueblos del Pirineo. Esto para nosotros es un avance, aparte de cuantitativo, también cualitativo, porque nos va a permitir ya, salir del ámbito solo de la administración, donde hemos estado trabajando hasta ahora en cuanto a poner calderas, sino que vamos ya a los grandes consumos, que son los domicilios, que son los equipamientos privados. Y algunas ideas para terminar, pues bueno, este bucle de no hay oferta, no hay demanda, no existe estructura, hay que romperlo, y esto solo lo podemos romper desde la administración. Es importante la participación ciudadana, por eso estamos ahora en esta fase de las comunidades, y es importantísimo un seguimiento de los casos de éxito, porque es cierto, al principio, cuando empezamos, bueno, todo el mundo se equivoca, ¿no? Y tenemos algunos errores que, además, en este caso, cuando pides cambios a la sociedad, los primeros pasos siempre son importantes, porque van a quedar siempre en la memoria colectiva. No, porque las calderas hace mucho humo. Bueno, pues era una caldera que se solucionó, pero ahí queda.
no, porque las calderas queman mucho, o bueno, pues todas estas, resulta que tienen un mantenimiento muy complicado. Bueno, pues todo esto ya lo hemos ido solucionando, pero bueno, es importante pues explicarlo, y por eso en realidad estoy yo también aquí, ¿eh? Y nada, pues muchas gracias, y si tienen alguna pregunta.